Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Con Esmero para Dios. Yo soy Kelvin Mateo y me encuentro con una persona de otra denominación, adventista. Yo soy pentecostal. ¿Su nombre es? Mi nombre es Kendry Galán. Así como él les dijo ya, estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Como usted mencionó, esmero para Dios. Y primordialmente, hermanos, estamos aquí para hablar enseñanzas de la Biblia, para que así como nosotros sabemos, ustedes también aprendan de la palabra de Dios y sepan de que Cristo viene pronto. Yo soy de la iglesia adventista del séptimo día para honra y gloria de Dios. Amén. Bueno, usted es adventista del séptimo día. Yo tengo entendido que eso es porque guardan el sábado y creen que el sábado es el séptimo día, ¿verdad? Amén. Sí. Ok, entonces el primer versículo en que usted se fundamenta para guardar el sábado, ¿cuál es? No es el primer versículo, sino el fundamento en el principio, como dijo Dios. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y la tierra. Ahora, ¿usted cree que el Señor estaba sudando cuando estuvo creando el mundo, la tierra, el mar y todo eso? ¿Usted cree que lo hizo con sus manos o con su voz se creó todo? Con su voz. Con su voz. Y entonces, en aquellos tiempos habían seres humanos. Todavía no. No habían seres humanos. Pero entonces el Señor dijo, hágase la luz, fue la luz. Hizo todo, ya usted se sabe la creación. Sí. Hizo todo y descansó ¿en qué? El séptimo día. Ahora, ¿por qué descansó el Señor el séptimo día? Le hago esa pregunta a usted para que usted me responda. Usted me dijo que Dios no suda, no se cansa. Sí. Entonces yo puedo interpretarlo de otra forma. Sí, ¿cómo usted lo interpreta? Que lo que cesó fue la creación, no Dios. O sea, ya dejó de crear. Sí. No o sea, lo que reposó fue la creación, de dejar de crear. Sí. Pero no que Dios se cansó y descansó ese día. Ok. Pero búsqueme el versículo, el capítulo y el versículo donde... Ok, sí, ok, ya. Perfecto. Dice aquí, comenzando en Génesis, segunda de Génesis, capítulo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo en cuanto había hecho. Le busqué desde el principio. Léalo otra vez. Ok. Dice aquí, el séptimo día, comencé en el 2, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho él. Sí. Bueno, según yo tengo entendido en la Biblia, todavía para esa fecha, el séptimo día, todavía no había, no se podía identificar como sábado. El sábado viene en Éxodo 20, en los mandamientos, porque los israelitas antes de salir de Egipto no guardaban el sábado. El sábado se le dio como una señal a los ¿Para israelitas, quiénes? a los judíos, a los israelitas, para señal como la liberación que tuvieron de Egipto, cuando fueron libres de Egipto. Para una señal, pero por eso yo le comencé desde el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros no tenemos que basar desde el principio. ¿Me dio a entender? Sí. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para venir y arrepentirse de lo que dijo. ¿Me dio a entender? Por eso le dije, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Me doy a entender? Eso no está abolido. Pero ahí donde usted leyó, manda a los hombres a guardar ese sábado, porque si Dios cesó, que es lo que significa de continuar creando, ahí dice en alguna parte que Él manda a los hombres a guardar el sábado. Pero donde usted leyó ahora. Por el buen entendimiento y la buena sabiduría que tú tienes, que Dios te ha dado, ¿me doy a entender? Con esa inteligencia y el entendimiento, el discernimiento que usted tiene, usted debería de por lo menos comprender y entender que se tiene que descansar ese día, porque si el Señor lo hizo, que hizo un ejemplo para nosotros, y aún así le dijo al pueblo de Israel también, y nos dice a nosotros que es un día de reposo. ¿Me dio a entender? ¿Usted me entiende, varón? Yo entiendo perfectamente, pero no manda ahí en ninguna parte a que guardes un sábado. Ahora, mi perspectiva del sábado... Sí, su opinión de usted, no de la palabra. De guardar el sábado. Yo no estoy de acuerdo con que el día del Señor ahora cambió y es el domingo, tampoco. Para mí, si tú quieres guardar un día, tú lo puedes guardar, no tiene que ser sábado. Ahora, búscame eso en la Biblia. Cualquier día, tú puedes guardar cualquier día, tú puedes guardar un día. Puede ser sábado, pero que eso es para ti, no tiene que ver con la salvación. Algunos cristianos pentecostales se basan en que Pablo recogió la ofrenda el domingo, que Jesús resucitó el domingo, que en Apocalipsis dice el primer día, que es el día del Señor. Ok, fue una representación, como que fue un comienzo otra vez, que es una nueva creación y que empezó el domingo, pero eso no manda tampoco a que guardes un domingo, y el sábado lo guardaban los judíos, los israelitas, como una señal. Jesús lo tuvo que guardar porque él nació allá. ¿Cómo así, varón? Él nació allá, si no lo guarda porque el Señor se equivocó de ese día. Ahí él tenía que nacer, porque ahí la profecía decía que iba a nacer. Que iba a nacer. Ahí, pero la profecía no se equivoca. No se equivoca, ¿me entiende? Pero como dice la misma palabra, ni una tilde ni una jota se le quitará a la palabra de Dios, ¿me entiende? Sí. Ni una, ni se le pondrá tampoco. Correcto. No podemos con nuestra propia opinión, en nuestra burbuja, nosotros mismos poder decir que uno puede hacer lo que quiera en cualquier día. Ok, usted tiene libre albedrío, ¿me entiende? Como se lo dieron a Adán y a Eva, usted puede hacer... Tal vez usted no me entendió. Ajá. Que yo lo que quiero decir, que si tú guardas un día, tú no puedes decir que ese día es para que los demás lo guarden también, y si no lo guardan, se pierden. Sino que tú puedes guardar un día para Dios. Puedes elegir un día y guardarlo para Dios, y eso es una relación entre tú y Dios, simplemente. Pero no puedes decir, el que no guarda el sábado, un ejemplo, está perdido. No, eso es algo personal. No hay ya días para guardar, porque cuando Jesús vino, el que guarda el sábado está también obligado a guardar la ley. O sea, tiene que guardar la ley, pero Jesús guardó la ley, murió, y ahora no vivimos por esa ley, vivimos por otra ley que se llama la ley de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. La ley de Cristo. ¿Usted quiere decir entonces que la ley fue abolida? No, fue confirmada con Cristo. Una pregunta, varón, una pregunta. Porque a la palabra de Dios precisa y concisa. Sí. Y es más cortante que una espada de doble filo. ¿Usted me entiende? Sí. La palabra de Dios, sea directo, la palabra de Dios, la ley, el sábado, como usted dice, la ley es palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Sí. Es palabra de Dios.
Entonces, ¿la ley fue abolida, sí o no? Para que el público pueda escucharlo y así cuando usted lo diga, usted le diga en qué cita bíblica está eso, para que también, porque si dice eso, contradice lo que dice la palabra de Dios, que ni una tilde ni una jota se le quitará la palabra de Dios, ¿me entiende? Y también donde dice que el Señor no es hijo de hombre, ¿para qué? Para mentir, ni tampoco hijo de hombre para venir al arrepentimiento, para retrasar todo lo que dijo. Cristo, cuando dijo esa palabra, lo que se refería era a que no va a dejar de cumplirse la profecía que viene dada a través de la ley, porque cuando se le dio leyes también hubieron profecías que se cumplieron con esas leyes. Por ejemplo, las leyes del santuario. En Cristo se cumplen las leyes del santuario. Sí. Entonces yo no dije que la ley sea abolida, que desapareció, sino que fue una transición a una nueva, que es la ley de Cristo. Ahora vivimos por Cristo o por lo que Cristo manda. Pero hermano, disculpe, pero si usted dice que ahora viven por Cristo, ya entonces lo del Antiguo Testamento, usted quiere decir con esas palabras que queda abolido. Eso sí. ¿Queda abolido o no queda abolido? Ya no vivimos por la ley de Moisés. Eso es lo que quiero decir. No es sino por la ley de Cristo. ¿Usted quiere Ahora, decir? No puedo decir, la ley fue abolida, ya no hay nada que cumplir de la ley, porque cuando Cristo vino a confirmar la ley, a hacerla cumplirla en Él, para Él morir y darnos una nueva creación. Cuando Cristo murió y resucitó y le sopló a los discípulos, hizo una nueva creación. Si tú te fijas en Génesis, Dios sopló al hombre y le dio vida. Y Cristo cuando sopló, eso mismo es lo que está diciendo. Yo le estoy dando vida, estoy haciendo una nueva creación. Entonces empieza una nueva creación con Cristo, con la ley de Cristo. Sí, pero no es esa ley, varón, es que estamos errados. No es esa ley. Porque como dice en Lucas 21, capítulo 33, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Como dice aquí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que la palabra de Dios sigue intacta. Ahora, lo que usted quiere dejar dicho con la ley es la ley de la circuncisión y todo eso, y los sacrificios, no la ley de Dios. ¿Me entiendes? El nuevo pacto es el pacto de que los 10 mandamientos tú los llevarás dentro de ti. ¿Me doy a entender? Ahora, una pregunta, hermano. Una pregunta. Si usted quiere decir que usted no está bajo la ley, ok, usted no está bajo la ley ni nada de eso. Ahora, ¿usted roba? No. ¿Usted no roba? ¿Por qué? ¿Por qué usted no roba? Porque tengo una conciencia y aprendí en Cristo que no está bien. Que no está bien. ¿Por qué usted cree que no está bien? ¿En dónde dice la Biblia que no está bien eso? En muchos lugares. ¿Cómo en cuáles? Los mandamientos. En los mandamientos, pero los mandamientos, usted quiere decir que eso es del antiguo pacto. Si es del antiguo pacto, me imagino yo que usted no puede pensar en el antiguo pacto ahora mismo. Es que aunque yo no piense en el antiguo pacto, de todas formas, Cristo, usted, con el Nuevo Testamento, sin tú tener el antiguo, tú vives y te salvas. ¿Cómo? Sin necesidad del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento tú lo citarías. No, lo citaría para buscar profecía, pero realmente con el Nuevo Testamento se salva tu alma. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? Desde los Evangelios de Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, con el Nuevo Testamento es suficiente para salvar tu alma. Sí, pero como dice la palabra, no necesitas guardar nada de la ley. Por ejemplo, el diezmo, ya tú puedes dar ofrenda. Por ejemplo, el sábado,
No, tú guarda un día, el que tú quieras. Si No, quieres. eso no lo dice la palabra de Dios. Ya como comenzamos, como vuelvo y le repito, ya eso no está en la Biblia. Ya eso es opinión de usted, justificación de usted. Porque yo en el principio, como le busqué aquí en Génesis. Sí, pero yo le dije que ahí no dice que guarde nadie. Pero Ahí no manda. en Éxodo están los 10 mandamientos. Ahora en eso sí, pero Ok. a los, Y no solamente a en los eso. judíos, a los israelitas, como señal de que Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto. Porque si usted ha leído la Biblia, dése cuenta que de ahí atrás no se guardaba. No se guardaba. No se guardaba No se el guarda. sábado. Entonces- el sábado se entonces, guardó como dice la cuando pa- Moisés le dijo que eso sería como señal. Incluso cuando estaban comiéndose el maná, tuvieron que enseñarle que no coman porque era sábado. Y solo no había sábado en la ley. En la ley también había un año sabático que cuando terminaba esos 50 años, en ese día, ellos, las deudas eran perdonadas, si había esclavos eran liberados, y no trabajaban, no podían buscar leña. Incluso la ley manda a que muera el que no guardaba el sábado. Y tú no puedes cumplir eso porque ahora nadie va a matarte porque tú no lo guardes. Mire, hermano, lo que usted dice, por eso yo le digo que lo busque en la palabra. Pero realmente usted sabe muy bien que el Señor ejemplo dio para que nosotros también así hiciéramos. Porque el Señor iba como de costumbre a su santo templo cada sábado. Sí. Y aún así, muchos tienden a pensar que nosotros, los adventistas del séptimo día, no hacemos, dejamos que alguien se desangre o le pase algo o no lo ayudamos un sábado. No, están errados. Están errados en ese mal concepto. Nosotros los sábados podemos ayudar a X personas. Nosotros lo que no hacemos es, hermano, hacer la costumbre del mundo. No trabajamos. Nosotros no adoramos el sábado, adoramos al Señor en su santo sábado porque lo dio como señal. ¿Me doy a entender? Desde antes de la creación, la ley de Dios estaba. ¿Me doy a entender? Pero tú no, desde el principio, tú no me estás entendiendo lo que yo te digo. Okay. Yo digo que si tú guardas el sábado, tú no estás pecando ni estás fallando, está bien, porque tú estás guardando un día para Dios. Pero eso es entre tú y Dios. No puedes utilizarlo como una ley que ¿cómo te explico? Que si alguien no lo guarda, tú no puedes pensar que está mal. No, porque la ley está ahí. Eso supongamos, usted lo dice, los 10 mandamientos, ahí se encuentra el sábado. Oiga bien, Sí. ¿en cuánta parte está dividido los 10 mandamientos? No, dígame. ¿En cuánta? Son 10 mandamientos. Sí, ¿en cuánta parte está dividido? No entiendo la pregunta. Explíqueme ¿En usted. cuánta parte? Fueron 2 tablas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta parte tiene una tabla y cuánta parte tiene otra? ¿Y a quién se dirige una y a quién se dirige otra? Bueno, para mí todos los mandamientos se los dieron al pueblo de Israel. Todos los mandamientos se lo dieron al pueblo de Israel. No fue esa la pregunta, pero le voy a responder. Mira, los 10 mandamientos. Los 4 mandamientos es amarás a Dios sobre todas las cosas y todas esas cosas. La primera tabla es honrar a Dios. ¿Me doy a entender? El segundo es de amor al prójimo y etcétera.
¿Me doy a entender? Sí. Ya usted puede ver que en el primero usted tiene que ver a Dios. ¿Me doy a entender? Te entiendo. A Dios sobre todas las cosas, porque dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Se lo voy a buscar para que no piense que soy yo que No, estoy... discúlpame, porque yo entiendo esa parte, pero yo quiero que tú me busques algunos versos que tú me dices que necesita que yo te busque. Perdón, Para mira, ver en qué mira. yo me baso para decir esa, Sí, dar esa opinión. ¿en qué usted se basa para decir que el día que nosotros digamos, ese día Dios lo va a recibir porque eso es lo que yo tengo, que yo guardo cualquier día? Que usted me lo busque en la cita bíblica donde dice que cualquier día, que no importa el sábado, que usted puede hacer lo que sea en ese día. Que no puede guardar el sábado, que está abolido. No sé si usted me entiende. Sí. Dice aquí, no tendrás, la primera tabla, oiga cómo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Usted tiene dioses ajenos delante del Señor? No. No, el único, ¿quién es? Dios. No te harás imagen, no te hará ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las tierras. Sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, varón, fuerte y celoso, que visitó la maldad de tu padre, la maldad de todos, y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga bien, y hago misericordia por millares, sí. No por un poquito, por millares, y a los que aman y guardan mis mandamientos. Oiga que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Oiga bien, no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Puede decir que usted, supongamos, es cristiano, pero en su propia opinión, concupiscencia, puede decir no, porque eso está abolido. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo así? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios para ti? ¿Cuál nombre tú tienes para Dios? El que yo tenga, no el que dice la Biblia. Que diga la Biblia. Ahí está Shalom, ahí está Adonai. Adonai. Shaddai. Hay muchos, pero... Porque esos no son el nombre de Dios. Realmente. No, porque si nos basamos al hebreo, usted tendría que irse bien profundo al hebreo, al arameo y todas esas cosas. Ahora, usted entiende mucho el hebreo y el arameo y no, todo eso. He estudiado esa parte. Pero usted entonces quise terminarlo. ¿Me deja terminar? Termina. Sí, porque se me iba ahí. Y dice aquí, no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cómo hizo el Señor en el principio? 6 días trabajó. 6 días trabajó, ¿verdad? Hizo toda su obra. Mas el 7º día descansó. Ahora, por eso yo te pregunto, hermano, por eso yo te digo. Yo ahorita te hice también a ti que tú tienes que leer la Biblia completa. Bendición, hermano, amén. Tienes que leer la Biblia completa porque, ¿qué sucede? Que Jesús dijo en una ocasión, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y también Jesús dijo, en esto se cumplen los mandamientos, en que ames a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple, pero no es, hermano, que los mandamientos están abolidos. En esto se cumple, pero no quiere decir que están abolidos. Si tú cumples eso, que ya lo cumpliste. ¿Cuál usted ha cumplido? Si cumple, amarás a Dios y a tu prójimo. Pero que si tú amas a Dios sobre todas las cosas, imagino yo que usted tiene que entender que tiene que amar a Dios por completo, no a media, hermanos.
Ok. Vamos a darle algunos versos, por favor. ¿Cómo? Algunos versos que le voy a dar de la Biblia para que lo busque. Ah, Sí. ok. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Sí. O sea, eso No, pero usted lo para que- busca. para que usted, Usted lo busca y mira al ahí. sepa de qué, para Pero dar mi usted- opinión, usted lo en puede qué leer. yo me puedo basar. Ok. Usted puede buscar ahí. Tenemos Romanos 7:6. Sí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Usted mismo lo leyó, hermano. Sí, vamos a continuar. Sí, pero usted escuchó el verso 6, lo que dice. Sí, usted Se mismo leo lo otra leyó. vez. Pero, ¿Cómo usted pero reconoce el ahora pecado? estamos libres de la ley por haber muerto aquella a la que estábamos sujetos. Por eso De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la ley. Yo se lo voy a seguir leyendo. ¿Cuál fue que usted buscó? 7:6. 7:6 y 10:4 después. 7:6. Sí, y verso 7. Leeré, porque no solamente se puede leer por arribita, hay que profundizar y por lo menos saber lo que uno está, ¿me entiende? Lo que uno está leyendo. 7:6. Seguiré leyendo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella a la que estábamos sujetos. Por eso le hablé de la circuncisión, de los ritos y esas cosas. Le hablé de eso. ¿Me doy a entender? Usted Sí. sabe de cuál ley le estoy hablando, imagino yo, ¿verdad? Sí. Entonces, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? Oiga que dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, dice aquí. De ninguna manera la ley es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Está entendiendo? Que la No ley te da- conoció el la ley pecado te da a conocer si no es por la lo ley. que es pecado. Entonces, te da a conocer, pero entonces, no te ¿qué está día mandando a que puede- la guardes. Pero- Léelo primero, el primer verso, el 6, que te dice, ya no estamos sujetos a la ley. Ah, pero es que ahí es que usted se está basando, hermano. Por eso es que yo le Pero estoy eso es lo que está pero- diciendo ahí. Pero no, Ok, no, es que vamos no a- está vamos a leer diciendo, otro, pero hermano, ok. pero oiga bien. De manera que este Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. ¿En qué estamos? ¿Me dejará terminar para que el público pueda entender y lo que están ahí también mirando? ¿Me dejará por lo menos terminar, Ok, varón? continúa. Vuelvo y le repito. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta retórica que hace. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, dice aquí. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. No conocí el pecado sino por qué? Por la ley. Usted me quiere decir que la ley, los 10 mandamientos, porque la ley abarca muchas cosas. Sí. Estamos hablando de los 10 Pero mandamientos. Cuando hablamos de Pero- la ley, estamos hablando todo. No, lo de estamos la ley. hablando de los 10 mandamientos. Del sábado pasamos a los 10 mandamientos, porque del sábado es que está
los 10 mandamientos. La ley abarca muchas cosas, porque usted no se circuncisa, ni yo tampoco, No, ni nada de eso. que debiera Usted sabe, circuncidarte. yo debiera. Es que Eso es beneficioso para la salud y no es pecado. No, pero usted Pero no por ley, no por guardar un mandamiento. Ok. Es lo que te digo del sábado. Si tú lo guardas, no por ley, sino por una relación con Dios, es diferente. Déjeme seguirle terminando, porque la gente, cuando ve que uno está hablando de la palabra, saben que es de la palabra que uno está hablando, ¿me entiendes? Seguiré diciendo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaras. ¿Me dio a entender? Ajá. No codiciaras. Entonces usted me está diciendo que la ley fue abolida porque el Señor dijo, en estos 2 mandamientos se basan toda la ley, pero como se basan toda la ley, usted dentro de sí puede decir que va a codiciar. No puede matar. No. Si tú amas, no va a codiciar ni vas a matar. Si tú amas, guardará la palabra de Dios. Ok, lee o continúa o lee el 10:4. Oiga qué dice. Conociera, como dice aquí, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Cómo dice? El pecado, Sí. aprovechándose del mandamiento. Aquí está hablando de que de la ley. Sí, de la ley. Pero aquí dijo la ley o dijo los mandamientos. Porque a veces queremos refutar en algo. Es que cuando tú hablas de la ley estás hablando de los mandamientos. Pero hermano, pero aquí está, no está porque diciendo. La Biblia cuando habla de ley se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con los mandamientos y la ley que usaban de purificación, ley de los muertos, toda la ley. ¿Y cuál es? Entonces usted me quiere decir que no hay ley. Porque por eso es que le pregunté a usted para que le diga al público. ¿Me entiende? La ley de Cristo. Pero ¿cuál ley del Espíritu ¿cuál ley? Santo? Pero ¿cuál ley? Pero es que eso, búscale la Biblia. Eso ya es algo indistintivo de la persona. Cuando busca de Cristo, leyendo la palabra de Dios, va a entender lo que tiene que hacer, lo que va a guardar. Eso no hay que explicárselo. La Biblia dice que por más pequeño que sea, no se extraviará. No se extraviará. No, pero tú sabes cómo se extravia. Tú sabes cómo se extravia. No tiene que guardar la ley para salvarse. Solo buscar de Cristo. Tener una relación con Cristo. Creer en Cristo. La Biblia dice que todo el que crea será salvo. Okay, todo el que dice, cree será y el salvo. que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, ya entonces usted quiere decir que no es necesario, no tiene que guardar el sábado. No es necesario bautizarse, no es necesario ir a la iglesia porque ya el impío sí bueno, cree. El que estaba clavado con mire Cristo, varón. El que estaba clavado con Cristo no se bautizó. Ahora bien, yo no estoy diciendo que no se bautice. El bautizo es un símbolo de que ya tú aceptaste pasar de una vieja vida a una nueva, a la nueva vida en Cristo. Pero eso es tú decirlo o tiene que sacarlo del corazón, porque la palabra dice, oye, el diablo y los demonios creen y tiemblan. Aquí sí. Todo el mundo cree. No, porque cuando la Biblia dice que invocar el nombre del Señor y dice que cree, no es simplemente que tú entiendas que existe y que tú, eso es algo diferente. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de que si tú crees, obedece. Eso lo dijo Jesús en muchas ocasiones, eso no hay que explicarlo. Dice aquí en Efesios. Mira, usted va a leer, pero lo que pueden ver. Para terminar la parte donde te estoy buscando versos donde me baso a darte esa opinión. No, el primer verso que usted buscó, hermano, tendría usted que profundizarlo bien. ¿Podría entender? Porque el que él buscó aquí en Romanos capítulo 7, versículo 6, el que está escuchando ahí puede buscarlo y leerlo más detalladamente. Amén, amén. ¿Me entiende? Más detalladamente. Y vea en lo profundo realmente lo que Dios
ha dicho en su palabra. Okay. Y que vean si está o no está abolido, porque la ley de Dios sigue los 10 mandamientos, ¿cómo se puede decir? Los 10 mandamientos siguen vigentes para toda la vida. Porque antes de que nosotros fuéramos creados por Cristo, antes de Adán y Eva, ya el sábado el Señor lo había guardado. Ya el sábado el Señor lo había guardado. Okay, solamente pensemos en eso. Vamos a terminar para yo terminar los versos. Ok, y luego siga. Busque el Romanos 10:4, que yo voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Cómo? Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza. ¿Qué quiere decir usted? Siga, explique. No, lea Romanos. Bueno, yo no quiero explicar tanto cada versículo. Si usted quiere, porque nosotros como que nos hemos cogido. Busque Romanos 10:4 y vamos a terminar ya, es el último que voy a darle. Dice aquí. Dice, pues el fin de toda la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, explícale eso a la gente. No, explícale eso a la gente. No es solamente mirar un versículo y los otros ya. Ok, léalo otra vez. Dice aquí, el fin de toda la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Okay. Explícale eso a toda la gente. El fin de la ley, o sea, cuando Cristo vino y murió y resucitó, ese es el fin de la ley. Él la cumplió. Entonces, después de Cristo, para poder ser salvo, para ser justificado, para ser salvo, no es la ley, sino la fe en Cristo. Esa es la explicación de eso. Eso no hay que entender, buscarle tantas cosas. Eso está simple, está bien explicado ahí en la Biblia. O sea, terminó la ley, llegó Cristo. Cristo cumplió para que ahora nosotros guardemos, pero la fe en Cristo, eso es lo que nos va a justificar. Y le expliqué que creer, tener fe en Cristo, es obedecer lo que Cristo manda, lo que Cristo hizo, creerlo y obedecer lo que Él manda en la Biblia. Hermano, ya, ¿usted terminó? Sí. Ya, solamente se basó en Romanos, porque yo sé que mayormente los pentecostales no hay otra cosa que se basen en esos versículos, donde la palabra de Dios es pura, viva y eficaz, donde hay palabra ahí que usted puede buscar y profundizar y ver más allá, pero nosotros a veces nos basamos a nuestra conveniencia en una sola cita bíblica, que no vamos más profundamente a ella, porque si vamos profundamente a la palabra de Dios, podemos entender más allá. Por eso le dije, no solamente leerla por arribita. ¿Me doy a entender? Bueno, si tú quieres que hagamos un exégesis, pero volvemos en otra ocasión y hacemos exégesis de cada una de esas palabras y de cada uno de esos versos y de cada uno de esos capítulos. Leemos el texto y el contexto y así quedamos más satisfechos. Pues. Sí, porque la palabra, porque ahí, como yo le dije en el principio, la primera pregunta fue si para usted la ley está abolida. Sí, porque si me dice que sí, entonces la palabra se está contradiciendo, porque no puede usted no puede decir una cosa y la Biblia que diga otra, porque la palabra de Dios dice que ni una tilde ni una jota se le quitará la palabra de Dios en que todo eso pase.
¿O no? ¿Me Pero entiendes? yo te expliqué ahorita que cuando dice eso está hablando de profecía. Oiga. Yo te expliqué que eso es cumplimiento en Cristo. Las leyes que habían creadas, casi todas se basaban en confirmar la venida de Cristo a morir en una cruz. Mira, ahí me gusta. Eran símbolos Mira, de lo que Cristo representaba o de lo que Cristo venía a hacer. mira, ahí me gusta mucho. Mira, esta palabra en Isaías, capítulo 58, 12 al 13, me gusta mucho como dice. Y yo no hablaré solamente el 13, hablaré el 12. Sí, porque sí. antes del 13 está el 12. Ok. Oiga, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué usted cree que quiere decir eso de generación en generación? ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué usted cree de eso? Y serás llamado reparador de portillo. Quiere decir, hermano, que nosotros ya estamos en esta generación, nosotros somos los cimientos, lo que vamos a reparar todo lo dañado, ¿me entiende? A reparar todo, ¿me doy a entender? Y sigue diciendo, oye, a reparar el templo, a reparar todo lo que el enemigo ha hecho, ha diversado, porque el enemigo desde el principio de la creación comenzó a engañar, porque en él se originó el ¿qué? El mal. Y así como engañó a Adán y a Eva, así mismo nos engaña hoy a nosotros, hoy en día. Sí, no engaña, hermano, hay que decir la verdad. Y oiga, sigue diciendo, nosotros lo que estamos ya, porque como ya Cristo viene, Cristo está a la puerta, nosotros somos el pueblo de Cristo. Nosotros somos el pueblo que va a restaurar todo para prepararle el camino a Cristo. Amén. Y dice en el siguiente, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraréis no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Eso es lo que pasa hoy en día. Que muchas denominaciones, o no muchas denominaciones, no denominaciones, sino que el mundo ya ha buscado sus propias palabras. El enemigo ha cegado mayormente al pueblo, lo ha cegado, le ha tapado los oídos para que aún viendo no reaccionen, y aún escuchando tampoco reaccionen. Por eso es que dice aquí, cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, que queremos hacer, la palabra dice esto, pero a mí me conviene más esto. ¿Me doy a entender? Sí. Y dice, hablando tus propias palabras. Por eso, en el principio también le dije que nosotros mayormente no nos basamos en la Biblia, sino que nos justificamos y damos nuestras opiniones propias, no en la Biblia, sino propias. Y a veces buscamos un texto de la Biblia y lo sacamos de contexto por nuestra propia voluntad, por nuestra propia conveniencia. ¿Me debe entender? Y entonces, no andando en tus propios caminos, como dice, porque nosotros a veces pensamos que estamos con Cristo y no estamos con Cristo, porque la misma palabra lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, bien, perfecto, pero su camino es camino de muerte. ¿Me voy a entender? Eso que usted dijo, no, porque el que cree ya será salvo. Los demonios creen y tiemblan, hermano. ¿Me doy a entender? Los demonios creen y tiemblan. Yo expliqué esa parte. Oye, lo que te digo, el que está con Cristo
no necesita identificarse, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, así déjame mismo. terminar. Y yo estaba en un lugar y no estaba con una ropa como estoy ahora, otra ropa, que no es tan formal, menos formal todavía. Y yo no le dije a nadie, yo soy cristiano, pero el que está con Cristo, no lo digo por mí, pero mucho le ha sucedido y le dicen, usted es cristiano, no por la ropa, usted es cristiano. Y todos en el lugar dijeron, hay que preguntarle a fulano porque él es cristiano. Pero yo no le he dicho a nadie que yo soy cristiano. El que está en Cristo, el que está con Cristo, tú le puedes preguntar a la gente en la calle que ellos mismos van a decir, el que está con Cristo se le nota, el que está con Cristo se puede identificar, se sabe inmediatamente. Y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, porque te expliqué ahorita que no es simplemente que, como la gente escucha, creer, pero que creer conlleva obedecer, que conlleva una convicción más fuerte que la simple palabra de decir yo creo, no. Ya expliqué eso ya. Entonces usted explicó algo ahí. Ya para concluir, hermanos y oyentes, pueden buscar en sus Biblias allá en casa, en segunda de Marcos capítulo 2, versículo 27. Okay. Dice, el sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Me doy a entender? Por eso le dije que en el principio Dios descansó el sábado. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Y aquí mismo nos lo dice. Fue hecho por causa del hombre. ¿Cuál es esa causa? Poder nosotros descansar ese día de reposo, hacer ejemplo como Dios así lo hizo para con nosotros. ¿Me voy a entender? Continúe. Ya usted que está en su casa puede seguir leyendo, por eso dice, se lo leeré completo, como claro. Dice el 27 y el 28. Okay. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Claro, tiene que ser Señor aún del sábado, porque ¿quién fue en el principio que creó los cielos y la tierra? No fui yo, fue el mismo Dios. ¿Me voy a entender? Pero solamente era para concluir, pero este es un debate muy sencillo, muy para dejar una enseñanza de la palabra, y seguiremos nosotros debatiendo de la palabra de Dios. Nosotros somos hermanos porque los hijos de Dios, todos aquí somos hermanos, aunque estemos en distintos caminos, somos hermanos. ¿Me doy a entender? Y esto es de amistad, como hermano, como en familia en Cristo. Aunque usted está en otra denominación y yo también, pero somos hijos de Dios, todos. ¿Me doy a entender? Amén. Para concluir, que Dios le bendiga Dios y le guarde a cada uno de ustedes, y puedan suscribirse y darle like para nosotros poder seguir creciendo y que Amén. El mensaje siga llegando a cada uno de los oyentes. Porque así como Dios viene pronto, así mismo usted tiene que estar pronto a prepararse para la venida del Señor. Amén. Dios le bendiga y hasta luego. Así que Dios le bendiga